Vamos a hablar de el trastorno obsesivo compulsivo, de los trastornos relacionados con el estrés y la utilidad que tienen los inhibidores selectivos de la recaptura sobre estos trastornos de ansiedad y algunas otras indicaciones aprobadas o no por la FDA. En esta primera diapositiva ven tres imágenes, cuatro, mejor dicho, eh, pastillitas de dulce de M&M, eh, colocadas de una forma simétrica, una pirámide. eh, Otra imagen donde ven ordenando clips y otro pues que está cortando el césped con una tijera para que todo quede simétrico. Esas son imágenes que evocan el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, vamos a empezar diciendo que en un inicio la gente pensaba que el trastorno obsesivo compulsivo era una patología poco frecuente, que era diagnosticada raras veces, pero lamentablemente es todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa con el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Por qué no se diagnostica tan frecuentemente en algunos casos? Porque la sintomatología es tan vergonzosa, tan moralmente inadecuada, que la gente teme que el profesional de la salud mental, que el médico general, que su médico de cabecera piense atrocidades de él. Por ejemplo, estamos hablando de pacientes que pueden tener la idea intrusiva, incómoda, de que quieran matar a su hijo, de matar a su esposa, de matar a sus nietos. Y es tan avergonzante y tan culpógeno este pensamiento que la gente mejor prefiere ocultarlo, callarlo para no verse observado de una forma inadecuada. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo es una perturbación mental común, heterogénea y que provoca disfuncionalidad por mucho tiempo en la vida del paciente. Alguna literatura menciona que desde que aparecen los síntomas hasta que es diagnosticado y tratado, un paciente puede vivir con este trastorno obsesivo compulsivo hasta 7 años. Y la gravedad puede ir de leve a grave, a severa, la sintomatología y la incomodidad que pueda generar en el individuo. Como es tan vergonzoso hablar sobre estos pensamientos, como por ejemplo un hombre heterosexual que se le mete la idea intrusiva de que puede ser homosexual, le genera mucho estrés, le genera mucha vergüenza. Una madre que se le venga a la mente la idea de matar a sus hijos. Entonces, eh, esto genera pues dificultades para poder ser diagnosticado. Es subdiagnosticado y por lo tanto no es tratado adecuadamente. Dos importantes síntomas, las obsesiones y las compulsiones. ¿Alguien recuerda de los compañeros qué es una obsesión y qué es una compulsión? Yo, doctor. Vamos a ver quién habla ahí. Lenín. Lenin. Soy Lenín, esa capacidad. Dígame, Lenín, ¿qué es una obsesión? Las, las obsesiones son las que ocurren en la mente, son aquellos pensamientos, ideas que están atacando, por decirlo así, al paciente. Y las compulsiones son los actos que éste realiza. Correcto, las obsesiones son pensamientos, imágenes, tonadas intrusivas que el paciente las reconoce como propias, que le generan mucha ansiedad, que le generan mucha incomodidad. Entonces, el paciente para poder manejar esta ansiedad, para poder eliminar esta ansiedad, realiza la compulsión, que son actos que pueden ser más o menos complejos, cuya finalidad solo es conocida por el paciente, que la repite
constantemente y cuyo objetivo es disminuir, pues, la sintomatología ansiosa que le genera el pensamiento obsesivo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una compulsión y un ritual? Ritual, dijo. Sí, compulsión. ¿Cuál sería la diferencia entre una compulsión y un ritual? Un ritual no genera estrés, solo No, es claro que genera estrés. repetitivo. Claro que genera estrés. La compulsión podría ser, Lenín y todos los demás compañeros, la compulsión podría ser lavarse las manos. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. 10 veces. Esa sería como la compulsión. Un solo acto que repite el paciente. El ritual ya es una serie de compulsiones que va uniendo. Por el ejemplo que yo les pongo a mis estudiantes en psicopatología. El doctor Cruz se levanta a las 5:30 de la mañana todos los días. Siempre se levanta con el pie derecho porque es de buena suerte. Cuenta los pasos desde su cama hasta el baño. Abre la llave para que se caliente el agua mientras está lavando los dientes y cuenta las veces que se lava los dientes. 20 veces de cada lado. Siempre hace 5 enjuagues en su boca. Se baña y utiliza 2 jabones para bañarse, el tronco superior y el tronco inferior. Y así va haciendo una serie de actos repetitivos y todo lo realiza de una forma eh, simétrica. Y claro que genera ansiedad, porque esto es un pensamiento. ¿Qué es lo que pasa con el paciente con trastorno obsesivo compulsivo, jóvenes? Tiene un pensamiento mágico. El paciente cree que si no realiza la compulsión o no realiza ritual, algo malo le pueda suceder por esos pensamientos que tiene. Recuerdo otro paciente, un caso de un paciente que pasaba por 4 iglesias católicas de ida y de venida de su lugar de estudios o de trabajo y en las 4 iglesias se confesaba. Entonces, si el paciente no lo hacía, se sentía incómodo, no podía estar bien, entonces la ansiedad no le ayudaba. Epidemiología, pues el trastorno obsesivo compulsivo es un cuadro sintomático que tiene una prevalencia internacional de 1.1 a 1.8 de acuerdo al DSM-5. Y la Organización Mundial de la Salud la ubica dentro de las primeras 20 enfermedades que provocan incapacidad. Podríamos incluir dentro de esta el trastorno bipolar, el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, también podrían ser enfermedades mentales que provocan gran disfuncionalidad. Como todos los trastornos de ansiedad, va a afectar mucho más a las mujeres, aunque el inicio de la sintomatología es más temprano en el varón. 70% de los trastornos obsesivos compulsivos inician entre los 10 a 23 años de edad, con un promedio entre los 19 y 24 años de edad. Sí recuerdo cuando trabajé en el Seguro Social de un jovencito que tenía trastorno obsesivo compulsivo. Es un muchachito que más o menos en ese tiempo tenía alrededor de 8, 9 años por mucho y era muy cuadradito, muy formalito, él caminaba muy limpito su uniforme, era muy respetuoso y tenía pensamientos obsesivos. Entonces recibió tratamiento y en efectivo, gracias a Dios, pues tuvo hasta cuando yo lo traté, tenía una buena evolución. Dentro de la etiología del trastorno obsesivo compulsivo, podemos hablar que hay una vulnerabilidad, se le da una vulnerabilidad en la familia, es más frecuente el trastorno obsesivo compulsivo en aquellas familias
que ya tengan los antecedentes de TOC y también hay una relación entre el síndrome Guillain-Barré y el TOC. Hay pacientes con síndrome Guillain-Barré que puedan tener síntomas obsesivos dentro de su cuadro y algún porcentaje, algún número de pacientes con TOC que también pueden padecer de tics. El aspecto bioquímico, pues el neurotransmisor más relacionado con la aparición de sintomatología TOC es la serotonina y esto pues obviamente se descubrió gracias a la efectividad que tienen medicamentos como la fluvoxamina, que es un IES cuya principal indicación es el TOC, o la clomipramina, que a pesar de ser un antidepresivo tricíclico, actúa más sobre los receptores de serotonina. Dentro de la neurofisiología, pues la tomografía con emisión de positrones habla sobre un aumento de la actividad de la corteza orbitofrontal, del cíngulo y del núcleo estriado, también pues a nivel de la amígdala y del lóbulo temporal. Y aunque en el electroencefalograma se puedan encontrar anormalidades en pacientes TOC, pues no son síntomas patognomónicos como tales, como criterios diagnósticos para la enfermedad. Desde el punto de vista de la psicología, pues hay, según Freud, una fijación anal en esa etapa psicosexual que se pueda dar cuando de repente los papás o alaban mucho al niño por la defecación, por el control de esfínteres, o es un niño que ha sido muy estimulado durante su etapa, por ejemplo, cuando se le exige a muy temprana edad que defeque en el sanitario o que defeque en la basílica. Entonces el niño puede, por estos dos estímulos de los padres, ya sea por mucha exigencia o mucha celebración, fijar a estos niños en esta etapa. Mecanismos de defensa que puedan vivir estos pacientes, pues está el aislamiento, la formación reactiva y la anulación. El aislamiento es básicamente separar muchas veces la acción del tono emocional, ¿verdad? Aquí los pacientes con TOC muchas veces pueden volverse fríos, eh, pueden volverse distantes emocionalmente por este aislamiento como mecanismo de defensa. La formación activa es mostrar a la sociedad la conducta opuesta a lo que realmente quieran hacer. En una formación reactiva sería, el doctor Cruz no tolera a los niños, le caen mal, pero él es enfermero o es enfermera, entonces le toca de remate en la sala de pediatría. A los niños de la casa o a los niños de los vecinos no lo soporta, pero dentro del hospital se muestra con esa actitud, con esa colaboración, con ese instinto paterno-materno hacia los niños. La formación reactiva se mira mucho en las iglesias. Miembros de la iglesia que juzgan, que condenan, pero que pasan dándose golpes de pecho en el corazón y se saben la Biblia de atrás para adelante, pero para juzgar y para condenar a los que no son de su denominación y de los que no son de eh, afines a sus creencias. Hay un dicho para la formación reactiva, ahorita me acabo de acordar, pero ahí creo que es come santos y defeca demonios, algo así. Entonces, algo así es la formación reactiva. Se muestra ante la sociedad con una actitud, en el fondo es otro tipo de cuestión. Y la anulación es otro mecanismo de defensa en el que se logra a través de la conclusión. El pensamiento obsesivo puede traer una mala suerte, puede traer una desgracia, puede hacer que ocurra una situación en la vida del paciente, pero la compulsión anula mágicamente que no aparezca esta situación. Y el condicionamiento, pues, cuando de repente se da que la misma familia, el mismo entorno hace que el paciente se vuelva obsesivo, y esto podría estar más relacionado con la personalidad narcástica que con el trastorno obsesivo compulsivo,
como trastorno de ansiedad. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, el condicionamiento, niños que no fueron atendidos, cuidados por sus papás, y ellos mismos desarrollaron esa rigidez, esa autoexigencia, esa demanda por hacer las cosas perfectas. Y la personalidad previa, que se asocia a personalidad evitativa, personalidad dependiente, histriónica, y solo un 10% de los casos se asocia a la personalidad anancástica o obsesiva compulsiva. También hay otra etiología que podría explicar síntomas obsesivos compulsivos, principalmente en niños, y esto se da por infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se ha visto pues que estos niños podrían desarrollar síntomas obsesivos compulsivos después de una infección de este microorganismo, pero también está relacionado con otro tipo de trastornos mentales, como el síndrome de la Tourette, como la corea de Sydenham, como el déficit de atención e hiperactividad, con el autismo y la anorexia. Y esta está relacionado con una posible teoría que habla sobre que el estreptococo beta-hemolítico provoca una reacción inmunológica y anticuerpos contra los ganglios basales, que son estructuras relacionadas con el trastorno obsesivo compulsivo y esas patologías que yo les mencioné. Las dos principales características clínicas del trastorno obsesivo compulsivo son las obsesiones, que son las imágenes tonadas, como bien lo mencionaba Lenín, que el paciente reconoce como propias, que son intrusivas, que no las puede controlar ni desaparecerlas de la mente. Y las compulsiones, que son los actos que el paciente realiza para anular la ansiedad que le provoca las obsesiones. Esta ansiedad puede ir de leve a severa o a grave, y con frecuencia los pensamientos obsesivos están relacionados con contaminación, entonces contaminarse de un virus, de una bacteria, y la solución, entre comillas, pues la logran a través de rituales de limpieza. También las obsesiones relacionadas con dudas, que se apague bien la estufa, si cerré bien el carro, si cerré muy bien la puerta. Entonces, la compulsión va a estar relacionada con verificación. Significa que va a estar revisando una y otra vez las puertas, las estufas, de esa manera. Y la otra, pues la responsabilidad patológica, donde se exigen mucho estos pacientes en cuanto a su labor. Hay otro espectro TOC, estamos hablando de la dismorfofobia. Esto también forma parte de este TOC. La hipocondriasis, la anorexia, la bulimia y los trastornos de control de impulso, como la piromanía, la cleptomanía, la mitomanía, la ludopatía, que pueden ser síntomas relacionados con el TOC. El diagnóstico, hay escalas, sí, pero realmente el diagnóstico es meramente clínico, descubriendo en el paciente las obsesiones y las conclusiones. ¿Vamos bien hasta acá, joven? Doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Diagnóstico diferencial. ¿Cómo podríamos diferenciar el trastorno del estado del ánimo con el trastorno obsesivo compulsivo? A ver, ¿o en qué se podrían parecer? ¿Y cómo los podríamos diferenciar? No se peleen, jóvenes. Bien. La depresión podría tener también pensamientos intrusivos. ¿Relacionados con qué? Relacionados con culpa, con vergüenza, con ideas de muerte. Claro que sí, pueden tener, pero la sintomatología más rica que el trastorno depresivo
va a tener es la depresión, la anedonia, la fatiga, la alteración del sueño, del apetito, y es raro pues que el paciente con trastorno depresivo pueda tener pues confusiones. Esa es una forma diferencial. La fobia simple comparten como síntoma similar la evitación. Tanto el paciente con trastorno obsesivo compulsivo evita sentarse en esa silla, evita tocar cuestiones que puede considerar contaminadas, evita darle la mano a las personas. La fobia simple o la fobia específica también evita, pero aquí la evitación de la fobia simple evita subirse a los elevadores porque le da miedo quedarse encerrado, evita las alturas porque le da miedo caerse, evita las serpientes, las cucarachas, los ratones, etcétera, etcétera. Es eh, relacionado con una evitación, con el miedo irracional a ese objeto. La esquizofrenia, hay incluso al inicio de la esquizofrenia algunos síntomas obsesivos compulsivos y ya se habla de un síndrome esquizotónico. No está contemplado dentro del 6-10 ni el DSM-5, pero sí, al inicio la esquizofrenia puede aparecer con pensamientos obsesivos, con compulsiones o incluso con rituales. Trastorno del impulso puede estar relacionado a los pensamientos impulsivos, relacionados con meterle fuego a un lugar, con robar, con jugar, ese tipo de cosas. Hipocondría, aquí está relacionado con los insistencias de estarse haciendo evaluaciones médicas, estarse haciendo exámenes de laboratorio con el fin de confirmar sus sospechas. Eh, las sospechas de estar enfermo. Entonces, la hipocondría. La personalidad nancástica es un trastorno de personalidad relacionado con el perfeccionamiento, con la perfección y la simetría. Un personaje de la televisión, Sheldon Cooper, tenía así esos rasgos anancásticos. Había un señor que se llama Monk, que también tenía personalidad nancástica. Y los trastornos como anorexia y bulimia nerviosa también podría estar relacionado con este tipo de sintomatología. La anorexia y la bulimia están, entre comillas, obsesionados con el peso, ¿verdad? Y estar contando calorías y estar restringiéndose en sus hábitos alimenticios. Bien, las comorbilidades son altas realmente. Está asociado a depresión hasta un 50 o 60% de los casos. La ansiedad puede deshacer de un 40%, creo que para una fobia específica está más o menos 45% y la fobia social en un 20 a 22% y se asocia con tics en un 20% de los casos. El pronóstico de esta enfermedad, pues lastimosamente, tiende a la cronicidad. Un 20 a 40% van a tener una evolución crónica y van a empeorar. 20 a un 30% van a mejorar espontáneamente y un 40% de los casos van a tener una mejoría moderada. ¿Cuánto tiempo necesitamos de sintomatología o de cuál es el tiempo de evolución para poder diagnosticar trastorno obsesivo compulsivo? Pues el 6-10 nos dice que alrededor de 2 semanas de síntomas sucesivos, constantes. Necesitamos 2 semanas al menos de la sintomatología para poder hablar de un trastorno obsesivo compulsivo. Pero como les menciono, el diagnóstico es tardado porque la gente muchas veces le da vergüenza hablar sobre él. Y este cuadro resume prácticamente el tratamiento
del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es el medicamento de primera línea para el trastorno obsesivo compulsivo? El de primera línea es la clomipramina, es el medicamento que ha sido más estudiado en función de este tipo de patología. La clomipramina se va a iniciar en dosis de 75, de 50 hasta 200 miligramos máximo. Perdón. 200 miligramos al día. La fluoxetina, la sertralina y la paroxetina podrían ser como de tercera línea. De primera línea de tratamiento farmacológico es la clomipramina hasta 200 miligramos al día. No tenemos clomipramina porque a veces escasea aquí en Honduras. Entonces, la fluoxamina en dosis de 150 a 200 miligramos al día podría funcionarnos bastante bien. La fluoxamina es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, cuya indicación principal es esta, trastorno obsesivo compulsiva. Si no tenemos ninguno de estos dos, ni clomipramina ni fluoxamina, entonces tenemos que utilizar otros IRS, pero a dosis mucho más altas que las utilizadas para el manejo de la depresión. Estamos hablando de fluoxetina de 20 a 80 miligramos al día, luego sertralina de 50 a 200 miligramos al día y paroxetina hasta los 60 miligramos. Estos medicamentos no es que van a funcionar de la noche a la mañana. Entonces se toman el primer antidepresivo y ya mañana amanece con una sonrisa y controlados los síntomas. No, estas van a tardar más o menos 2 a 3 semanas para provocar el efecto esperado. Entonces podemos asociar en esas primeras semanas la benzodiazepina, que tiene una acción rápida, que pueden disminuir los síntomas, que puedan disminuir la ansiedad. Y necesitamos el abordaje conjunto. ¿Cuál es el abordaje conjunto? La terapia cognitivo-conductual se ha visto que es más efectiva y dentro de estas técnicas podríamos hablar de la exposición, de la prevención de la respuesta, de la sensibilización y tratar de parar el pensamiento, que son técnicas dentro de la terapia cognitivo-conductual. La terapia psicoanalítica o psicodinámica no va a funcionar más que todo a largo plazo para la personalidad obsesivo-compulsiva o anancástica. Y de cirugía, pues sí tenemos en casos severos que la sintomatología TOC será bastante difícil. Entonces, pues la cingulotomía bilateral es una alternativa. Este es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta sobre esto. ¿En cuánto tiempo podría empeorar como los síntomas de un paciente con TOC? Eso va a ser bien particular. Pues hay algunos pacientes que, vaya, por ejemplo, yo tengo un conocido, va a depender del grado de funcionalidad que le provoque. Entonces, este conocido pues verifica, esa es la palabra de él, verifica que las puertas estén bien cerradas dentro de su casa. La esposa no le hace caso ya, pero él tiene que levantarse. eh, para estaba leyendo una pregunta de Lenin, por eso me concentré. Entonces este muchacho que tiene que verificar, la esposa ya sabe, entonces él cada vez que se baja del carro tiene que revisar 2 veces que las 5 puertas del coche estén bien cerradas, aunque la alarma suene. Revisa las puertas de su casa, revisa las puertas de la oficina, saliendo de su bufete. Entonces verifica una y otra vez. Como les digo, va a depender de los síntomas. Hay pacientes que van a tener sintomatología más severa.
Entonces va a depender, debe de hacerse la historia clínica. Por ejemplo, yo les podría decir, yo he tenido pacientes cuya sintomatología es bien leve, pues. Recuerdo una muchachita que su sintomatología es casi imperceptible desde el punto de vista de las convulsiones. Ella es la simetría, tiene el pensamiento y la simetría. El movimiento que hace con la mano derecha tiene que hacerla con la mano izquierda y con los dos pies. Entonces, y eso es poco evidente, pero había otro caso de una paciente que pasó 2 años encerrada en su casa, cuya dieta se basaba en pan blanco con agua y que ella tenía un horario según un canal de televisión y de acuerdo a la programación de ese canal de televisión hacía todas sus actividades, esta paciente de Comayagua. Entonces, va a depender de cada caso en particular. Hay pacientes que van a tener una sintomatología bastante intensa, intensa, perdón, y otros que realmente va a ser una sintomatología leve. Lenín estaba diciendo que cuál es el tratamiento de primera línea. El de primera línea, Lenín, va a ser la clomipramina. Ese es de primera línea. Se puede comenzar con 50 hasta 200 miligramos al día. Ese es el de primera línea. Ese es el que tiene más estudios que confirman la efectividad de este tratamiento para esta patología en sí. Si no tenemos clomipramina, porque a veces escasea en el país, la fluoxamina en dosis de 150 a 200 miligramos también es efectiva. Tercera línea, el resto de inhibidores selectivos de la recaptura. Fluoxetina, sertralina y paroxetina. Estos medicamentos que mencioné, fluoxetina, sertralina y paroxetina, se tienen que llevar a dosis máximas. 80 para fluoxetina, 200 para sertralina y 60 miligramos de paroxetina. Y siempre combinarlos al inicio del tratamiento con benzodiazepinas con el fin de disminuir la ansiedad que le pueda provocar el trastorno, pero también por la ansiedad que le podría provocar al inicio este tipo de medicamentos. Espero que esta vez sí hayas anotado y pues resumirlo ahí. La imagen ya se las mandé al chat de WhatsApp. Aquí, en esta siguiente imagen, estamos viendo algunos eventos o situaciones que podrían desencadenar trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Estamos hablando de un accidente vehicular, estamos hablando del atentado de las Torres Gemelas en New York, estamos hablando de la guerra y estamos hablando de un atropellamiento. Estos 4 eventos podrían desencadenar desde un trastorno de estrés agudo hasta un trastorno de estrés postraumático, dependiendo de la vulnerabilidad de cada individuo. Pues vamos a iniciar este apartado de la clase diciendo que el estrés es una reacción normal. Todos los seres humanos nos estresamos. La fuente, pues va a depender. Para algunos el estrés puede venir por una clase, por un examen. Para otros esa clase y ese examen no genera ningún estrés. El estrés puede venir por el tráfico, puede venir por el trabajo, puede venir por una relación de pareja. Entonces el estrés es una reacción normal, es una reacción de ajuste, es universal y también es una oportunidad para irnos adaptando a la situación. Pero esta adaptación siempre va a requerir movilizar tanto energías físicas como psicológicas. Cada ser humano va a responder de forma muy individual, muy particular y repetible ante cada evento. 2 o 3 personas se pueden enfrentar a un mismo evento y cada una de ellas va a reaccionar de diferente manera. Como cada ser humano es individual e irrepetible, va a hacer uso de sus experiencias, de sus recursos e incluso de su creatividad para tratar de mantener su equilibrio y disminuir la tensión. Hay personas que pueden estudiar en grupo,
Hay otras personas que definitivamente no pueden estudiar en grupo. Hay unos que manejan el estrés haciendo ejercicio, otros manejan el estrés comiendo, otros manejan el estrés bailando, escuchando música. Y en el peor de los casos, otros manejan el estrés echándose 2 que 3 cervezas. Entonces, lamentablemente, cada quien va a tener su forma de mantener ese equilibrio. Unos van a hacer buen uso de sus habilidades y de sus oportunidades y otros, lamentablemente, por el contrario, pues van a hacer cuestiones mucho más dañinas para manejar esos niveles de estrés y de tensión. Antes de hablar de trastorno de estrés agudo, de trastorno de estrés postraumático, pues vamos a hablar de trastorno de adaptación. Y este trastorno de adaptación aparece ante acontecimientos vitales que el paciente supone como un cambio biográfico. Puede ser la separación de pareja, divorcio, puede ser un duelo, puede verse la emigración de una ciudad a otra, de un país a otro, puede relacionarse ese trastorno de adaptación, de pasar eh, por desempleo, ahí la gente se va a ir adaptando poco a poco a su nuevo estilo de vida. Es como cuando se sale del internado, pues el paciente, la persona cuando sale del internado, las primeras semanas le cuesta adaptarse a estar fuera del hospital y quiere ir al hospital y quiere ir a turnar, etcétera, etcétera, etcétera. La sintomatología es muy variada. Entonces, el paciente puede presentar manifestaciones ansiosas, va a tener sintomatología depresiva e incluso conductual. El pronóstico suele ser favorable con el tratamiento adecuado, habitualmente con mejoría al cabo de 3 meses el trastorno de adaptación. Y aquí es bien importante mencionar que en el trastorno de adaptación si hay un cambio biográfico en la persona, pero no es trascendental, no es extraordinario, no supera la capacidad de confrontación, ¿verdad? Este trastorno de adaptación podría ser por un evento biográfico, pero no es extraordinario. En cambio, en el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático sí hay un evento catastrófico. El individuo puede percibirlo como catastrófico. ¿Por qué? Porque el paciente pudo haber tenido la sensación de que su vida o la vida o integridad de sus seres queridos estuvo en peligro. Puede estar relacionado con un accidente vehicular, puede estar relacionado con un secuestro, con una agresión sexual, con un asalto. Estos son eventos que pueden generar trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático. Una de las grandes diferencias entre trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático es el tiempo de evolución. Menos de 29 días, trastorno de estrés agudo, más de 29 días, trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés agudo va a aparecer posterior a la experimentación de un evento traumático y el paciente ha presenciado, ha experimentado o ha escuchado de eventos sobre muertes o amenazas a la integridad propia o de los suyos. El paciente ha respondido ante este hecho o a la narración de estos hechos con desesperanza, con temor o un terror intenso. Y a raíz de esto, el paciente puede tener una sensación subjetiva de embotamiento o desapego afectivo. Esto quiere decir que el paciente está contando cómo la secuestraron, cómo la agredieron, cómo la asaltaron, cómo fue el accidente, pero el paciente no muestra ninguna reacción facial, ni de miedo, ni de temor, está como ida. El paciente puede tener aturdimiento, desconexión, desrealización o despersonalización. Es como ese estado de choque, que no sabe qué fue lo que sucedió, si realmente lo que está viviendo es un sueño o no. A esto se le llama despersonalización.
cuando el individuo siente como que su alma, que su espíritu se sale de su cuerpo, es la despersonalización, y la desrealización cuando el paciente está sintiendo que lo que está viviendo es un sueño o es una pesadilla. Y puede tener amnesia disociativa o selectiva, que va a recordar unos tramos, unas partes de lo sucedido y otras partes las va a olvidar por el mecanismo de reflexión. Es tanta la ansiedad que este paciente siente que mejor lo olvida para no sufrir tanto. Este mecanismo es inconsciente, claro está. El trastorno de estrés agudo se va a presentar más que todo en personas sin antecedentes psiquiátricos previos y va a estar asociado a reexperimentación de este evento traumático a través de imágenes, a través de pensamientos o la sensación de revivir la experiencia nuevamente con reviviscencia. Escucha la voz de un hombre, de una mujer que le recuerda o le evoca al asaltante o al agresor, entonces el paciente va a estar con síntomas de hipervigilancia, de ansiedad, de angustia, va a tener conducta evitativa. Esto quiere decir que él va a evitar, por ejemplo, a subirse a un taxi, pasar por esa calle, volver a conducir. Todo aquello va a evitar todo aquello que le pueda recordar el evento o el accidente que vivió. Va a haber síntomas de ansiedad, taquicardia, palpitaciones, sudoración, nerviosismo, temblor, ansiedad cognitiva. Y la sintomatología del trastorno de estrés agudo va a durar entre 2 a 29 días, como ya lo mencioné. Esto va a remitir espontáneamente o su manejo va a ser combinado de forma conservadora. Aquí podríamos dar una intervención en crisis, podemos dar al paciente un uso de benzodiazepinas por un corto periodo de tiempo para ayudarle a manejar la sintomatología. Diagnóstico diferencial de trastorno de estrés agudo. Pues tenemos la respuesta normal al estrés. Todos nos podríamos sentir nerviosos después de un asalto. Todos nos vamos a sentir ansiosos después de un accidente vehicular. Todos nos vamos a sentir ansiosos después de estar desarrollando un evento traumático. Pero va a depender de nuestros mecanismos de defensa, de nuestros recursos cognitivos, nuestras redes de apoyo y también de nuestra recreatividad para poder superar este evento. Entonces, esta es una forma de diferenciar la respuesta normal al estrés. No nos va a causar evitación, no nos va a causar reviviscencias, ni pesadillas, ni alteración del sueño, ni nada que como el paciente con trastorno de estrés agudo también puede vivir embotado o puede sentirse confundido o desorientado, ojo, siempre hay que hacerle su tomografía, su placa de rayos X de cráneo al paciente que de repente sufrió un accidente vehicular y que se pegó contra el vidrio delantero del coche. No vaya a ser que tenga un trauma craneal y que estemos pensando nosotros en un trastorno de estrés agudo cuando es algo orgánico. Y otro diagnóstico diferencial es el trastorno de estrés postraumático, que lo vamos a diferenciar prácticamente por el tiempo de evolución. Tratamiento del trastorno de estrés agudo, tenemos el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Tratamientos no farmacológicos son los primeros auxilios psicológicos, que se los dejo de tarea. Los primeros auxilios psicológicos son 5 pasos sencillos que un interno, que un social, que un médico residente, que un trabajador social, que una enfermera, que un psicólogo, que un médico, que un sacerdote, que un pastor puede realizar siempre y cuando tenga el entrenamiento. Y lo primero que se tiene que hacer dentro de los primeros auxilios psicológicos es el contacto psicológico, es decir, tener la capacidad de escuchar al paciente, hablar y deshogarse de lo que le sucedió. Esto sin juzgarlo, sin condenarlo y sin empático.
pedirle al paciente que de una forma simbólica, subjetiva, pueda dimensionar el impacto o qué tan grande considera que es esa situación que le estresa, el evento, si es qué tan grande puede hacerlo las dimensiones del problema. Orientar al paciente a escucharle a él, cuáles podrían ser las posibles soluciones a esa situación en particular que le genera mucho estrés. Después de que el paciente encontró las posibles soluciones, entonces el siguiente paso sería pasos concretos. ¿Qué cosas podría hacer a corto, a mediano y a largo plazo para resolver esta situación estresante? Y a este paciente se le puede pedir una nueva reevaluación a la semana o a las 2 semanas para ver si esto funcionó. Estos son los primeros auxilios psicológicos y esto cualquiera con un entrenamiento lo puede hacer. El apoyo psicológico, ya esto es algo mucho más elaborado, cuando vemos a través de esa segunda reevaluación del paciente al cual se le dio los primeros auxilios psicológicos o la intervención en crisis, pues ya vemos que el paciente necesita un poco más de apoyo, entonces se le da apoyo psicológico por psicología. Y el debriefing, que es como un apoyo psicológico, es para atender a comunidades, a grupos que vivieron esa situación. Puede ser un grupo de personas que iban en el bus y el bus se accidentó. Vamos a reunir el grupo de 12 a 14 personas con un terapeuta y un coterapeuta para que las personas hablen de cómo lo vivieron, qué pensaron, cómo actuaron y qué sintieron. Y el expresarse delante de los demás podría ayudarles unos a otros a poder identificarse y a ver que probablemente la reacción que tuvieron no fue algo extraño, sino fue algo bastante común. Ese es el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos los betabloqueadores, que ya mencioné que se deben usar con precaución, si nadie lo ha usado antes, entonces hay que usar betabloqueadores 10 a 20 miligramos a 40 miligramos de propranolol y las benzodiazepinas como la alprazolam, eh, como la clonazepam para ayudarle a manejar este tipo de sintomatología. ¿Preguntas de trastorno de estrés agudo? ¿O comentarios? No, doctor, solo un comentario que imagino que dentro del estrés agudo podría estar las personas que se ven envueltas en enfrentamientos armados. Sí, podría ir por el lado de estrés agudo y de trastorno de estrés postraumático. De hecho, este siguiente tema de trastorno de estrés postraumático, donde se empezó a investigar y a encontrar la sintomatología de estrés postraumático, eran en sobrevivientes de guerra. Estamos hablando de la guerra de Vietnam, del Golfo Pérsico y todo este tipo de situaciones bélicas, es donde en los pacientes en que más se ve este tipo de sintomatología de estrés postraumático. El trastorno de estrés agudo podríamos verlo en pacientes, por ejemplo, que fueron asaltados con pistola, con puñal. Entonces, ahí podríamos ver el estrés agudo. Eventos como abusos sexuales, como secuestros, como atentados, como accidentes graves de coche, donde él probablemente fue el único sobreviviente o debió morir a amigos o conocidos. Eso, este tipo de situaciones podrían estar relacionadas más con un trastorno de estrés postraumático, porque son eventos mucho más crueles, más duros. Lo que estamos viviendo ahorita, jóvenes, los médicos que están en la primera línea de combate de esta pandemia, estamos hablando de los médicos, internistas, intensivistas, emergenciólogos, eh, estos son lastimosamente las enfermeras, los enfermeros, son los de primera línea y estos están mucho más expuestos a sufrir trastorno de estrés postraumático por todo lo que se está viviendo en esos hospitales en particular. Bien,
El trastorno de estrés postraumático, duración al menos un mes después de un evento considerado como peligroso. Se extiende la sintomatología más allá de 29 días y están presentes tres síntomas. ¿Cuáles son los tres síntomas? La vivencia repetida del trauma a través de imágenes, a través de flashbacks, a través de reviviscencias. La evitación de la situación traumática es lo que mencionaba, no van a volver a conducir, no se van a volver a subir a un avión, no van a andar solos, no van a ir a Multiplaza o al City Mall donde fueron secuestrados, no van a cruzarse por esa calle del hospital escuela porque ahí fue donde los secuestraron, no se va a subir un taxi donde fue abusado o abusada sexualmente. Entonces, estos pacientes van a tener conducta de evitación. Y va a haber un aumento de la activación y respuesta a estímulos ambientales. Por ejemplo, van a estar hipervigilantes, hiperreactivos, van a sufrir taquicardia, palpitaciones, sudoración cuando de repente escuchen la voz de un hombre que les recuerde a la voz del agresor, cuando vean un accidente en las noticias, cuando de repente hablen sobre abusos o maltratos. Esto va a provocar una mayor ansiedad, una mayor impulsividad en estos pacientes. Pueden tener también reacciones de agresividad, de irritabilidad, de disforia estos pacientes. Y ahí que algunos sobrevivientes de guerras o veteranos de guerras hayan hecho en Estados Unidos, por ejemplo, matanzas que llegan a centros comerciales o llegan a, a cines a matar porque en ese momento ellos están enajenados. La verdad puede tener brotes micropsicóticos también. Y algo bien importante, tanto del trastorno de estrés postraumático, que puede haber un trauma vicario. ¿Qué es un trauma vicario? Puede ser lo que pueden vivir los médicos en relación a lo que ha sucedido. De repente, pues, el médico ve el número de muertos, ve las escenas en la televisión. Entonces, esto puede provocar, pues, por transmisión oral indirecta un trastorno postraumático, aunque no lo haya presenciado directamente. El curso del trastorno estrés postraumático, pues lamentablemente el 94% de las víctimas de agresiones sexuales lo van a padecer una semana después del trauma, como bien lo mencionaba, es algo que marca la vida de todos los individuos que han sufrido abusos sexuales. Un 39% va a presentar la sintomatología un mes después y un 10% va a presentar la sintomatología un año después de la experiencia traumática. Esta enfermedad tiende a ser crónica, provocar disfuncionalidad y va a ser motivo de múltiples visitas a los servicios de salud por la sintomatología que puede estar presente en el paciente. La epidemiología, pues estamos hablando de 1 a un 12.3% en la población general y el 3 al 58% en individuos con factores de riesgo. Pónganse factores de riesgo, por ejemplo, personas que han sido maltratadas en la niñez, personas que han sido privadas de libertad, que están en las cárceles, son personas que con mucho más factores de riesgo. Comorbilidades, estas lamentablemente van a tener comorbilidades y va a depender del género, si es hombre o si es mujer. Dentro de los varones, pues tenemos el abuso de alcohol que se puede presentar un poquito más del 50% de los pacientes con trastorno de estrés postraumático, y esto se da porque el alcohol potencia en el efecto GABA, que es inhibidor, y también porque el alcohol bloquea los receptores N-metilespartato, y por esta razón probablemente los pacientes con trastorno de estrés postraumático abusan del alcohol porque de alguna forma disminuye la sintomatología. Los trastornos de conducta se pueden presentar en un poquito más del 40%. El episodio depresivo mayor se puede presentar en un 48% de los varones con TEP y la dependencia a drogas pues en un 35%. En cambio, las mujeres van a tener como 5
Sintomatología comórbida, episodio depresivo mayor, es un 49%, fobia simple, allá pues casi en un 30%, la fobia social en un 28%, y a la uso de dependencia del cuerpo pues ahí un poco menos, casi la mitad de lo que sufren los varones, un 28% de las mujeres. Pero si vemos, son patologías comórbidas bastante, que provocan bastante disfuncionalidad y que pueden llevar pues al paciente a un mayor deterioro. Etiología, aspectos neurobiológicos, pues tenemos alteraciones a nivel del glutamato, del GABA, de la noradrenalina, de la serotonina, de la acetilcolina y la dopamina. Sabemos que el glutamato tiene que ver mucho con la conciencia y la memoria, ¿verdad? Este va a actuar sobre receptores MM de fosfato y AMPA. Por otro lado, el GABA es un inhibidor en el sistema nervioso central, y se da una particularidad por el estrés extremo que vive el paciente, que hay una hiperactividad del glutamato y hay una hipoactividad del GABA. Y ahí que estos pacientes utilicen el alcohol para revertir ese efecto de la hiperactividad del glutamato y la hipoactividad del GABA, porque tiene una función similar al GABA en el cerebro, el alcohol. También va a haber una hiperactividad de la amígdala y del hipocampo, y esto va a llevar a las alteraciones de la memoria, como lo bien mencionaba yo, esas amnesias disociativas o progresivas que el paciente pueda tener, alteración del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, esto también es bien importante. Va a haber también una hiperactividad de la noradrenalina, que va a llevar a una mayor reacción de miedo, a una disminución de la concentración y a los periodos de disociación que puedan tener los pacientes. Ya había mencionado la hiperactividad de la amígdala y del hipocampo, de la corteza orbitofrontal, disminución del volumen del hipocampo a largo plazo. Y dentro de los factores psicosociales, los que están más asociados a este tipo de eventos son los abusos sexuales, el maltrato, el abuso del alcohol, y los trastornos de personalidad más vulnerables a desarrollar trastornos postraumáticos, pues tenemos pues la personalidad límite, la personalidad paranoide y la personalidad antisocial. Algunos pacientes con trastornos de estrés postraumático, hablaba yo de micropsicosis o de ideas paranoides, que se sientan perseguidos, que se sientan dañados, que se sientan eh, eh, con delirios de persecución, de daño, de referencia, y esto se da por alteraciones de la dopamina, por aumento de la dopamina en el paciente, y también van a haber actos de disforia, de impulsividad relacionados con el efecto de la serotonina. Diagnóstico diferencial de trastorno de estrés postraumático, pues el trastorno de estrés agudo, sintomatología similar, duración, es el tiempo de duración lo que nos va a dar la posibilidad de poder descartar si es uno o es otro de estos trastornos. Trastorno de adaptación, el evento que va a provocar la adaptación no va a ser extraordinario, puede estar relacionado con la mudanza, cambio de país, cambio de casa, cambio de trabajo o pasar a desempleado. Esos son eventos que no son tan extraordinarios que puedan generar sintomatología, trastorno de adaptación, mientras que el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo pues son cuestiones mucho más graves. Serio. Trastorno obsesivo compulsivo, van a haber conductas evitativas en ambos, pero el trastorno obsesivo compulsivo no va a estar relacionado con ningún evento traumático. Y el trastorno obsesivo compulsivo va a tener
compulsiones. Psicosis, lo más evidente son las alucinaciones, las ideas delirantes. Sí, una psicosis puede desencadenarse por un evento estresor importante, pero lo más rico va a ser las alteraciones del pensamiento y de la sensación en estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en estos pacientes de trastorno de estrés postraumático? Pues los objetivos de tratamiento farmacológico para este, como para todos los trastornos mentales, es reducir los síntomas, mejorar el funcionamiento y recuperar el bienestar del paciente, tratar de devolverle el mayor grado de funcionalidad, de recuperar su vida lo más que se pueda. Y reduciendo los síntomas y mejorando su funcionamiento, devolverle calidad de vida a este paciente. Y si actuamos a tiempo en estos pacientes que han vivido un evento traumático, reducimos la presencia de comorbilidad asociada. Estamos hablando que el 50% está viviendo con depresión, un 52% puede estar desarrollando consumo de alcohol, y por ahí entonces estas comorbilidades es bien importante poderlas manejar. Bien, preguntas del trastorno de estrés postraumático. No, doctor. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta si se alcanza la remisión completa del paciente. En un poco porcentaje. Tal vez podríamos recuperarlo, Juan Carlos, en la medida que tan pronto actuemos sobre este virus. Ok, o sea que entre más tiempo se deje que sin tratamiento con este trastorno, más difícil va a ser que pueda Recuperar su tener una... funcionalidad. Ok, Correcto. Entonces, por ejemplo, si sabemos de alguien que sufrió un accidente tremendo, si sabemos de alguien que sufrió un evento como un abuso sexual, como un incendio, como un terremoto, como la pérdida de su casa, entonces ahí es de buscarle ayuda profesional. Porque aunque en ese momento el paciente no lo exprese, ya vieron ustedes que el 94% de las agresiones sexuales pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático en el primer mes de tratamiento, hay otros eventos de estrés postraumático que podían provocar sintomatología al año. Entonces, esto es bien importante. Entre más temprano se le dé el tratamiento al paciente, mucho mejor sería para estos pacientes poderse beneficiar. Bien. Vamos a hablar de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Estos son antidepresivos de uso bastante frecuente, tanto en psiquiatría como en las otras especialidades o medicina general. El primer medicamento que se creó fue la fluoxetina. De hecho, hay una película de Hollywood que está basada en este medicamento. Ahí se la voy a mandar. Allá en 1988 fue aprobada por la FDA la fluoxetina para el uso de este medicamento en síntomas de ansiedad y depresión. Es bien importante mencionar que los IR son los antidepresivos más utilizados debido a que son aprobados por la FDA. Tienen un amplio margen de utilidad de acuerdo a la edad, de acuerdo a los efectos adversos que presentan y de acuerdo al nivel de toxicidad. Los IRS se pueden utilizar en edades tan tempranas como los 5 o 7 años y en edades avanzadas como más allá de los 100 años. Los efectos adversos son incómodos. Afortunadamente la mayoría de ellos son pasajeros, son bien tolerados. No hay muchas interacciones de estos medicamentos con el resto de medicamentos que un paciente puede utilizar si tiene comorbilidades o tiene una polifarmacia. Y en sobredosis son medicamentos bastante benignos
que no necesariamente van a provocar pues la muerte en estos pacientes. Tienen una semivida amplia. Esto va a ayudar a que se den una tan sola vez al día. Hay IS que son activadores. Me refiero a activadores que pueden provocar insomnio, entonces se recomienda utilizarlos por la mañana. Dentro de estos medicamentos, estoy hablando de la fluoxetina, estoy hablando de la sertralina. Y otros medicamentos IS que son como, que pueden tener su efecto adverso como la somnolencia, como la paroxetina y como el escitalopram y el citalopram. Dentro de estos hay unos más selectivos, por ejemplo, la escitalopram y el citalopram son más selectivos en relación a los otros. La sertralina, además de actuar sobre serotonina, también tiene un poco de influencia sobre dopamina. La paroxetina es el que más efectos anticolinérgicos tiene. Y esto es bien importante recalcar, por ejemplo, con la paroxetina. Yo les mencionaba que la mayoría de los IR pueden ser utilizados en la niñez, pero la paroxetina es su excepción. Al inicio de la aparición de la paroxetina hubo un aumento de los intentos y suicidios consumados en Estados Unidos en niños y adolescentes, lo que llevó a que el laboratorio GlaxoSmithKline, que es el laboratorio que dueño de la patente de la fórmula principal, pusiera dentro de ese prospecto el medicamento que no se recomendaba para niños y adolescentes por el riesgo de intento suicida. Se repitieron estudios posteriormente y no corroboraron que la utilización de estos medicamentos podrían llevar a incremento de riesgo suicida, pero se dejó la salvedad. Más tolerados, menos efectos adversos que los antidepresivos cíclicos. Los efectos adversos importantes, la disfunción sexual y aumento de peso. Pues la disfunción sexual, lamentablemente, este es un efecto adverso que se podía presentar en los pacientes y que dura durante todo el tiempo que se utilicen estos medicamentos. Entonces, al paciente que presenta disfunción sexual por estos IR, se le tiene que buscar otro tipo de medicamentos y otro, aunque al inicio la fluoxetina podría provocar supresión del apetito y disminución de peso, después de 8 a 10 semanas el paciente va a aumentar hasta 9 kilogramos de peso pese a la utilización de estos medicamentos. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones que voy a mencionar son tanto para los inhibidores selectivos de la recaptura como para los pacientes que utilizan antidepresivos específicos, útiles en depresión. Los IRS tienen menor riesgo de que el paciente vire a manía en casos de depresión bipolar que los antidepresivos específicos, pero son los de primera línea de tratamiento en pacientes con depresión unipolar. De ahí la importancia de hacer una correcta historia clínica e investigar con el paciente y con los familiares sobre tratamientos previos con reacciones, si ha utilizado medicamentos como los antidepresivos cíclicos o como los CIRS anteriormente, y también si hay características de hipomanía o de manía en el paciente, aunque no hayan sido tratados, pero que sí sean reportados por el paciente o por la familia, para tener la precaución de darlos o no darlos. Otro, parto y puerperio. Esta es otra indicación, que esa es una indicación para nosotros los psiquiatras. Vamos a medir riesgo-beneficio. Hay un riesgo alto de que las pacientes mujeres incrementen el riesgo de depresión durante el embarazo ya con el antecedente. Entonces vamos a medir riesgo-beneficio. ¿Qué preferimos? ¿Una mujer con depresión o una mujer sin depresión pero tratada durante el embarazo? Entonces lo vamos a decidir los psiquiatras. Igual el puerperio, se debe suspender la lactancia materna porque se pasa
el medicamento a través de la leche materna. Afortunadamente, no hay malformaciones congénitas graves o mayores en niños que han sido expuestos in útero a este tipo de antidepresivos. No hay deterioro en el coeficiente intelectual en niños en edad escolar que fueron expuestos a este tipo de medicamentos durante el embarazo de sus madres, ni tampoco van a haber alteraciones en el desarrollo psicomotor de estos niños. Útiles en niños y adolescentes, principalmente la fluoxetina, la sertralina y el escitalopram, que han sido más estudiados para este grupo de edad. Útiles también en ancianos con comorbilidades para manejar depresión postinfarto o depresión postinfarto o depresión post evento cerebrovascular. En pacientes con depresión con comorbilidades y enfermedades médicas son de utilidad estos medicamentos porque no hay mayores interacciones importantes. Perdón. Y otros trastornos de ansiedad que ya lo vimos, TOC, trastorno de pánico, fobia social, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, se benefician con la utilización de estos medicamentos. El riesgo de suicidio, ojo, esta es una observación para los psiquiatras. Ustedes como médicos de atención primaria no recomiendo que manejen pacientes con riesgo de suicida. Sí, se pueden administrar medicamentos, entonces lo que indican las normas es dar tratamiento para una semana. Por si el paciente se las toma en sobredosis, pues no se provoque muchos daños. Afortunadamente, sobredosis de estos medicamentos no llevan a mortalidad, pero sí hay que tener precaución. Bulimia nerviosa. El antidepresivo útil y estudiado para este tipo de problemas es la fluoxetina a dosis de hasta 60 a 80 miligramos. Disminuye los atracones, disminuye la impulsividad y puede mejorar la comorbilidad. Anorexia también se puede beneficiar. Trastorno disfórico premenstrual se le puede dar 14 o 28 días del mes, para ayudarle con esa irritabilidad, con esa melancolía, con esa tristeza, con el llanto fácil a las mujeres. Otras indicaciones que no son aprobadas por la FDA, pero que sí se mira cómo utilizar estos medicamentos en la eyaculación precoz, en las parafilias porque disminuye la impulsividad y los pensamientos obsesivos, y en pacientes autistas que tienen alguna sintomatología relacionada con impulsos o con pensamientos impulsivos. Estas son las indicaciones tanto para los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como para los bicíclicos. Es bien importante tener en cuenta las principales efectos adversos y van a provocar disfunción sexual a lo largo del tiempo que dure el tratamiento. Hasta un 80% de los pacientes van a tener disfunción sexual, disminución del deseo sexual, retardo en la eyaculación, pueden tener abolición del orgasmo. Entonces, si el paciente se queja de esto, tendríamos que agregarle otro antidepresivo como bupropión o suspenderle este medicamento y buscar un antidepresivo dual. Efectos adversos digestivos: náuseas, vómitos, evacuaciones pastosas, evacuaciones diarreicas, tirosis. Se va a ver más que todo con el uso de sertralina. Entonces, algunas recomendaciones que yo doy es que se comience con 25 miligramos y posteriormente se aumente la dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente. Cefaleas se pueden presentar en el 18 a 20% de los pacientes, pero también es de recalcar que este tipo de medicamentos pueden prevenir la aparición de jaqueca en algunos pacientes. Efectos adversos del sistema nervioso central pueden provocar ansiedad. Por eso la recomendación de dar benzodiazepinas al inicio del tratamiento para que no abandone el medicamento del paciente por la ansiedad que puede provocar.
Fluoxetina y sertralina pueden provocar insomnio, entonces se recomienda utilizarlos por la mañana. Pueden provocar embotamiento afectivo y pueden provocar bostezos por efecto central sobre el hipotálamo. Síntomas extrapiramidales son bien rarísimas, pero se pueden presentar. Efectos anticolinérgicos principalmente con paroxetina, boca seca, ojo seco, estreñimiento, retención urinaria. Entonces se le recomienda al paciente que tome un poquito más de agua para ayudarle a contrarrestar esos efectos hemáticos. Son raros, pero se pueden dar una alteración en la agregación plaquetaria, no en el número. Electrolitos y alteraciones de la glucosa, la sertralina principalmente puede provocar hiponatremia e hipoglicemia, entonces aquí se debe de readecuar la dosis de los medicamentos en los pacientes diabéticos. Reacciones endocrinas o alérgicas se pueden dar en un 4% de los pacientes. Realmente yo en mi práctica profesional en 13 años como residente y como psiquiatra no he visto reacciones cutáneas con estos medicamentos, pero sí son reportadas. Síndrome serotoninérgico es una complicación bastante seria, también se puede dar, y la sudoración también se puede dar, como efectos adversos. Y estos jóvenes es lo que le traía para el día de hoy. No sé si tienen preguntas o comentarios. Yo tengo una duda con respecto a la